Le enseño mi tarjeta. Soy del cuerpo de policía. Este es mi compañero. Hola, somos policías. PC Diamond. Este es Cornelius McCurney, del CID. Estamos investigando un asesinato. En la oficina de St. Malons, en las afueras de Cardiff, la policía se dedica a tomar muestras del ADN de la población. El asalto tuvo lugar en algún lugar cercano al bosque. La policía desconoce la hora. Claire Hood tenía 15 años. La última vez que fue vista viva fue por la tarde en Bethania Row, cuando una amiga trató que le diera un cigarro. Claire, espera un poco. Oye, ¿a dónde vas? Su cadáver fue encontrado a la mañana siguiente entre los árboles. Había sido violada. Junto a sus cigarrillos, sus pantalones y sus zapatos. Pero el asesino no dejó más huella que su propio semen. ¿Nos daría usted una muestra de su ADN? Sí, por supuesto. Tendrá que acompañarnos a comisaría. Le sacaremos una fotografía. La mayoría de la gente colabora contenta en dar su muestra de ADN. Pero ¿podría identificar alguna vez el ADN a la persona equivocada? El ADN aparece como la prueba científica definitiva. El examen que desvela la verdad y su aparente precisión científica ha hecho que la policía y otros estamentos piensen que una prueba del ADN es realmente fiable. El doctor Jeffries, el científico británico que inventó la técnica, ha asegurado repetidas veces que él apostaría su vida a la fiabilidad de su examen. Me apostaría la vida a que si me dan una muestra del ADN de dos personas, dos cualesquiera que no sean gemelos, si la muestra que me dan es buena, no importa su grado de parentesco ni lo endogámica que sea su comunidad. Si no son gemelos, yo garantizo que podría identificar a cualquiera de los dos usando esta tecnología. Afortunadamente, porque el año pasado en los Estados Unidos ejecutaron a Timothy Spencer. Fue la primera vez que la prueba del ADN enviaba por sí sola a una persona a la pena de muerte. En Inglaterra, la aparente certeza de la prueba del ADN está cambiando la cara de la investigación policial. El descubrimiento del ADN será probablemente el avance más significativo en la investigación delictiva desde las huellas dactilares. Creemos que el asesino de Claire vivió o sigue viviendo en algún lugar de la comunidad de St. Malons y confiamos en que una reconstrucción detallada de los hechos nos ayudará a dar con el asesino de Claire. También el Banco Nacional de Datos del ADN está implicado en la búsqueda del asesino de Claire. Este banco de datos es el primero del mundo en su clase y se ha puesto en marcha este mismo año. El banco de datos está procesando las muestras de la ropa de cientos de personas de todo el Reino Unido arrestadas por cualquier tipo de delito. Estas muestras son comparadas con todas las manchas. Manchas obtenidas en cualquiera de los crímenes del país, entre los cuales se halla el de Claire, por supuesto. En los últimos 6 meses han sido remitidas unas 60.000 muestras al banco de datos. Las previsiones son las de llegar a 5 millones. No cabe duda de que el ADN es una poderosa herramienta forense en la lucha contra el crimen.
Pero desgraciadamente cada vez hay más pruebas de que su fiabilidad no es total. Todo comenzó aquí, en esta sala de juicio en 1988. Se me pidió que defendiera a Thomas Schwartz, que estaba acusado de un crimen particularmente violento. Mucha gente pensaba que era un caso sin esperanza, porque la acusación pensaba usar por primera vez la prueba del ADN como evidencia. La complejidad del ADN es difícil de explicar. Es una cadena que contiene miles de millones de átomos enrollados y entrelazados entre sí. El orden de estos átomos nos da ese código único que cada persona tiene en prácticamente todas las células de su cuerpo. La prueba del ADN corta pequeños segmentos del código que parecen no tener ningún propósito definido y en las que se repiten los átomos, dado que el número de repeticiones varía enormemente de una persona a otra. En la prueba del ADN, una solución que contiene dichos fragmentos es colocada en placas situadas al fondo de un gel identificable por un tinte azul. Al cabo de pocas horas, el ADN atraviesa el gel. Los fragmentos más pequeños viajan más. Sometidos a un número de pruebas químicas, los fragmentos del ADN aparecen en una placa fotográfica como bandas oscuras, con señales a cada lado. Si dos individuos tienen una banda en el mismo lugar, la llamada banda de coincidencia, ambos comparten un fragmento del mismo tamaño, el mismo número de repeticiones. Mientras que las probabilidades del emparejamiento de una banda son de 1 a 5, si usamos una serie de bandas obtenidas de diferentes pruebas, se dice que las posibilidades de coincidencia serían de 1 entre varios millones, incluso de miles de millones. En su línea de investigación del caso, Pat Sullivan decidió investigar a la compañía que había llevado a cabo las pruebas forenses del ADN, la Cellmark, una división de ICI. Cellmark quería convertirse en el laboratorio número 1. Quería conseguir todas las pruebas de laboratorio de los Estados Unidos para que se viera lo bien que trabajaban. Pero Pat Sullivan iba a encontrarse con algo completamente inesperado. En 1987, los laboratorios policiales de California enviaron 50 muestras de crímenes a varias compañías, incluida Cellmark, y les pidieron que identificaran cualquier coincidencia dentro del lote. Estando las posibilidades de coincidencia accidental en 1 entre miles de millones, no debía de haber problema. Pat Sullivan rastreó los resultados de la prueba, la única prueba ciega a nivel nacional realizada sobre el ADN. Para asombro de Sullivan, Cellmark cometió un error fundamental. Identificaron una coincidencia entre dos muestras cuando no la había, lo que se dice un falso positivo. Si semejante error hubiera sido cometido en juicio, una persona inocente podría haber ido a la cárcel. Si estudias los resultados de las pruebas, se ve de inmediato que el error de Cellmark al señalar un falso positivo fue crucial, porque si emitió un error así en el examen de capacitación, de no hacerse estos test de fiabilidad, podría haberse aceptado como prueba un falso positivo en un juicio de verdad. En un test de capacitación, cada muestra va con sus marcas de certificación para asegurarse de que los resultados pueden ser comparados. En este caso, las muestras 57 y 58 eran de la misma persona, y se pueden ver las bandas de coincidencia, pero Cellmark también señaló bandas de coincidencia entre estas dos y la muestra 59, que era una muestra de otra persona. El error fue achacado a un mal manejo de la muestra. Tras el caso Schwartz, Pat Sullivan siguió el resultado de la prueba de capacitación de Cellmark. Contactó con un experto británico en ADN que residía en California, Simon Ford, quien había realizado una denuncia de una prueba de capacitación de Cellmark, una denuncia que Cellmark había tratado de enterrar. Hola, Pat. ¿Cómo te va? Quería hablarte de la prueba de capacitación de Cellmark. Sí, el informe que ha sido presentado
como el informe final de Zelmar para estas series. De hecho, es su segundo informe sobre el caso. Es muy interesante. El anterior encubrimiento solo salió a la luz como resultado de la denuncia de un empleado. Zelmark siguió negando su existencia hasta que una citación judicial le obligó a su apertura. ¿Por qué no publicó Zelmark su primera versión del informe para la CACLB? No sé si entiendo su pregunta. Bueno, en su primer informe, Zelmark no cometió uno, sino 7 errores en las 50 muestras. Y Zelmark solo presentó el informe publicado tras celebrar una reunión con la dirección de los laboratorios delictivos de California, el CADL. Yo solo me preguntaba, ¿por qué no fue más clara Zelmark sobre su primer informe? Mi respuesta es que se trata de un malentendido. Solo hubo un informe de Zelmark que fue enviado al Consejo y fue el segundo. El primer informe nos fue enviado por el CADL y era ininteligible. A este informe nosotros le añadimos un segundo informe, el cual es perfectamente claro. Pat Sullivan es menos optimista sobre el primer informe. Que gente que está llevando a cabo un test de capacitación se reúna con la gente que toma parte en el examen es algo que resulta muy sospechoso, sobre todo si los últimos leen las respuestas y reciben permiso para cambiar las mismas. Yo jamás pude hacer eso en la escuela y en cualquier examen me habría interesado revisar lo que había sido corregido por el profesor. Si el porcentaje de error de sus laboratorios fuese tan alto como el que resultó en las pruebas de los laboratorios de California, 1 sobre 50 o más alto, arrojaría una perspectiva muy distinta sobre los enormes porcentajes que suelen usarse en los juicios. Que yo sepa, ese porcentaje de 1 entre 50 se basó en un solo examen de capacitación realizado en Estados Unidos en los comienzos de esta técnica, antes de que se desarrollaran las técnicas de identificación de las muestras. Así que creo que no se puede utilizar dicho examen como prueba de que el porcentaje de errores es de 1 entre 50. Zelmark reconoció cuán serios habían sido los resultados de la prueba. Se introdujeron nuevos procedimientos. Ahora cada paso de la prueba del ADN iba a ser presenciado por una segunda persona. Un año después, los laboratorios de la policía californiana hicieron otro examen. Zelmark no tenía prisa. Disponían de todo un año para completar el examen. Y siguieron equivocándose. A pesar de los nuevos procedimientos, a pesar de los 2 testigos, una vez más había un error. Una vez más vieron una coincidencia donde no la había. La explicación de esta vez: cruce erróneo de muestras. Zelmark aún se dice capaz de identificar a una persona con absoluta certeza, entre todos los demás, gracias a su tecnología de identificación automática, los diagnósticos de Zelmark. Creo que deberíamos andarnos con mucho cuidado respecto a las pruebas del ADN. Es muy fácil, a partir de una simple muestra de ADN, como lo hace Zelmark, llevar adelante un caso criminal. Hay mucha gente implicada, muchas muestras y hay unos 150 elementos en el ADN. Y las muestras pueden ser cambiadas en cualquier proceso de la cadena examinatoria. Una muestra cambiada conduce a un falso positivo y con un falso positivo, la prueba del ADN puede implicar a una persona inocente. Brian Kelly vivía con su familia en la adormilada ciudad escocesa de Largs, a 1 hora de coche al oeste de Glasgow. Una húmeda noche con viento de julio de 1987, un hombre entró a través de una ventana y violó a una amiga suya a la que llamaremos Susan. Las pruebas del ADN halladas en la escena del lugar condujeron a que Brian fuera acusado de la violación. No podía creerlo. Estaba totalmente destrozado. Por algo que no había hecho. Con una prueba de ADN. No logro entenderlo.
Yo no tuve nada que ver con ello. No sé lo que ocurrió. La mayoría de la gente que nos conoce sabe que mi marido es una persona buena, honesta, alguien que no podría hacer nada semejante. Yo jamás dudé de que era inocente. Por eso, los dos, juntos, siempre mantuvimos la esperanza de que se demostrase su inocencia. Entonces, ¿qué ocurrió aquella noche de julio de 1987? Brian estaba en la ciudad con sus amigos. No podría decirte en qué pubs concretos estuvimos aquella noche. Sé que visitamos la mayoría de ellos, pero no podría nombrarlos. Fue la típica noche de marcha. Aquella noche tomó más de una docena de copas. Desde el centro de la ciudad hasta la casa de Brian habrá unos 1200 metros. Según me acercaba a la casa, vi luces, lo cual era muy extraño. Al llegar al sendero, Anne abrió las cortinas y vi que estaba al teléfono. Así que pensé de inmediato que algo le había pasado a mi padre. Creo que me dijo sin más, ¿le ha pasado algo a mi padre? Y le contesté, no, es Susan. Dice que ha sido violada. Hablaba con Dorothy, quiere que vaya a verla. Él se reclinó en la pared y exclamó, Dios mío. Al día siguiente, Brian fue citado en la comisaría de policía. Sería una investigación rutinaria a realizar en todas las personas que habían salido la noche anterior. Más tarde la policía diría que Brian tuvo tiempo de volver sobre sus pasos y caminar 800 metros en la dirección contraria hasta la casa de Susan, donde la había violado. Sin embargo, había un problema crucial en este caso. A pesar de haber estado un tiempo considerable con su atacante y de que Susan conocía bien a Brian, ella nunca le identificó. En fechas recientes, Donald Finlay, uno de los mejores investigadores policiales escoceses, se ha hecho cargo del caso. Se da el caso curioso de que el mejor testigo de la defensa era la propia víctima. Pasó mucho tiempo con un hombre que ella conocía y que dijo que su atacante había sido Clint Scully, de quien sabíamos que era un bebedor excesivo. Posteriormente, ella reconocería su voz en una prueba de identificación. Pero eligió otra voz. Continuó trabando amistad con ellos durante bastante tiempo después de haberse cometido el ataque. La muestra de ADN no correspondía al señor Gully. Y ahora hay que preguntarse dónde están las pruebas que hubieran hecho que el jurado le declarase culpable. Yo no veo ninguna prueba. Otra que no fuera el elemento clave de las pruebas de la acusación, la prueba del ADN. Los laboratorios del Home Office no fueron capaces de obtener ningún resultado de las muestras de semen halladas en la escena del caso Kelly. Así que enviaron 2 de las muestras obtenidas del camisón y la bata de la víctima a la división británica de Cellmark, la misma compañía implicada en las pruebas de capacitación de la CADLD, para ver si ellos podían obtener algún resultado. Cellmark no pudo hallar una correspondencia entre el ADN de Brian y la muestra obtenida del salto de noche, pero dijeron que habían encontrado una en la otra muestra, la de la bata de Susan. En el juicio, Susan seguía negándose a identificar a Brian como su agresor. La única prueba real contra él era la del ADN. Se dijo que 4 pruebas diferentes habían dado el mismo resultado y que una coincidencia semejante solo podía darse por casualidad una vez entre 100.000. A pesar de las otras pruebas, para el jurado prevaleció la ciencia. Entonces nos comunicaron que el jurado volvía con un veredicto mayoritario de culpabilidad.
Bryan fue condenado a 6 años y conducido a la prisión de Balini. Yo me encontraba en un estado de shock, hundido en la pura desesperación. Esperas constantemente que... Pero no, nunca aparecen. Parece una pesadilla. Todo ha sido un gran error, pero las pruebas nunca aparecen. Y no aparecieron. A pesar de las otras pruebas, los resultados del ADN parecían definitivos. Simon Ford, el experto que desveló el error de las pruebas de capacitación de Kalmar, dio su conformidad para analizar los hallazgos de esta en el caso de Kelly. Preocupado por lo que había descubierto, Ford voló a Glasgow para verse con Finlay, el investigador de Brian Kelly. Los resultados de Zelmar parecían coincidir y se tomaban precauciones, por lo que es imposible que haya algún error. Ellos opinan que esta coincidencia ocurre una de cada 100.000 veces, pero no da ningún resultado definitivo. La primera revelación fue que los resultados de la prueba de Kelly carecían de marcas certificadoras claras. Marcada M, un lote de marcas certificadoras es negro e ilegible, el otro aparece vacío. Otros documentos de Kalmar confirmaban que la marca del ADN humano o no era realizada o no producía un resultado, lo cual contravenía la línea de actuación sancionada en Estados Unidos en 1989. Lo que obviamente me preocupa es que esta prueba fue aceptada en un juicio escocés. ¿Qué opinas sobre esto, ya que una prueba así no es admisible en América? Yo estaba francamente sorprendido. Pero había otro error más grave y potencialmente clave. La muestra de la escena del delito y la del ADN de Bryan fueron empaquetadas en marcas adyacentes. Lo que me preocupa de este sistema es que puede producirse con bastante facilidad un derrame de una muestra a la otra. ¿Puedes explicarlo mejor? Sabemos que cuando las muestras se almacenan en el gel, pueden producirse derrames de una muestra sobre la otra. Y un derrame podría significar que se había producido una falsa coincidencia. Cualquier revisión que se pudiera hacer contra esta sentencia ha venido demasiado tarde para Bryan. En 1993 terminó su estancia en la prisión. La conclusión es que si el jurado se ve influenciado por las pruebas de ADN, está entonces influenciado por algo que ahora sabemos que puede no contar con base alguna. Si el jurado hubiese tenido entonces toda la información de la que ahora disponemos, nos queda la pregunta de si se hubiesen fiado de la prueba de ADN. Yo no creo que lo hubieran hecho. Fue la corte la que me envió a prisión por algo que no hice nunca. Pero la verdad, nunca se sabrá. Ahora puedo decir bien alto que la ley y Zelmar me deben 3 años de mi vida. Entretanto, en Cardiff continúan su muestreo entre la población. Hola. Hola. Somos policías. Estamos pidiendo a la gente que nos ayude con muestras de sangre para analizar y comparar con una muestra que tenemos. ¿Le parece bien? Sí, bien. En St. Malons están usando los test que inventó Jeffries y que fueron usados por Zelmark en las pruebas de capacitación y en el caso Kelly. Pero en un intento por erradicar los errores y mejorar la fiabilidad, el Banco de Datos Nacional usa una nueva prueba del ADN. Una prueba cuyas siglas inglesas reciben el nombre de PCR. Kary Mullis recibió el premio Nobel por desarrollar la técnica. El PCR es seguro al 100%. Lo diseñé sobre el papel y su seguridad es del 100%. El truco oculto tras la técnica de Mullis es maravillosamente sencillo. Se hace que el ADN haga copias de sí mismo.
Esto lo hace dividiéndose en dos partes, cada una de las cuales completa a la otra mitad para formar una nueva célula de ADN. En la prueba del PCR se comienza por calentar al ADN para dividirlo en dos mitades, las cuales son enfriadas a fin de permitir que cada una de ellas forme una nueva copia. Entonces vuelve a ser calentado y enfriado. En 40 ciclos de una simple sección de ADN se pueden generar incontables números de copias. La habilidad para multiplicar el ADN facilita que la prueba sea usada en muestras diminutas y hace que la prueba sea mucho más precisa. Pero hay un problema. La nueva prueba del ADN puede ser muy segura sobre el papel, pero en la práctica su mera realización aumenta las posibilidades de adulteración. Sí, claro, siempre hay un riesgo de adulteración, porque la reacción hace lo que se le pide que haga. Coge un blanco, e incluso aunque solo tenga una molécula con la que empezar a trabajar, con ella te hará todo lo que le pidas. La prueba del ADN y su grado de fiabilidad estuvo en el centro del juicio a O.J. Simpson. La prueba primaria que relacionaba a O.J. con el asesinato vino con los análisis del ADN de los restos de sangre esparcidos por el exterior de la casa y en un guante. Cary Mallis colaboró con el equipo de la defensa. Ahora los laboratorios forenses trabajan conjuntamente con la policía, pero todavía utilizan equipos muy rudimentarios. Los forenses ya nos avisaron de que este nuevo método era bastante complicado. No se parecía en nada al sistema tradicional de las huellas dactilares. Además, a estas alturas, no podemos inundar el lugar del crimen con un montón de detectives. Tomar decisiones es complicado. En cualquier momento el caso se te puede escapar de las manos. La policía tomó una muestra de la sangre de O.J. para compararla con las muestras obtenidas en la escena del crimen. Abrieron la muestra y toda la sangre se salió, se derramó. Este fue el testimonio de uno de los hombres del laboratorio. Así que había restos de sangre por todo el laboratorio, donde hay miles de muestras de todo tipo de sangre, de huellas dactilares, de ADN. Y el ADN se deteriora rápidamente. Puede secarse igual que la sangre. También se convierte en polvo. El polvo se posa sobre el suelo, donde termina pisado y esparcido por todas partes. En comparación con estas, las muestras tomadas en el suelo y el guante de la escena del crimen estaban tan deterioradas que cabe que en ellas no quedara ni una muestra de ADN. Volvieron de nuevo al laboratorio con todas las muestras que se recogieron en el lugar del crimen. Pero las muestras permanecieron en una furgoneta durante 7 horas antes de entrar en el laboratorio. Un periodo de tiempo muy importante a la hora de analizar las pruebas. Cuando por fin empezaron el análisis, ya no quedaban restos de ADN porque había sido atacado por las bacterias. Como ya he dicho antes, al igual que la sangre, el ADN al deteriorarse se seca y se convierte en polvo. Y como la muestra de O.J. Simpson se les había derramado, aparecía polvo de ADN de este flotando por todo el laboratorio. Fue un verdadero desastre. Cuando aparecen los medios de comunicación, el departamento de policía se jacta de que los policías y los miembros del laboratorio forman un buen equipo. Pero en este caso hubo negligencia. Las cosas no se hicieron bien. Lo único que querían obtener eran pruebas que acusaran a O.J. Simpson, y eso lo consiguieron a través del guante. Así que nosotros le preguntamos al director del Banco Nacional de Datos del Reino Unido, David Guerret, que usa la técnica del PCR, si está satisfecho con él. Ya hemos obtenido correspondencias entre muestras obtenidas en escenas de crímenes y las de individuos enviadas al banco de datos. Es muy esperanzador. Los primeros hitos del banco de datos han surgido de las muestras obtenidas en la zona de Derbyshire. El subdirector de policía, Don Dobston, está entusiasmado con las perspectivas.
Creo que muy pronto empezaremos a recoger los frutos de nuestros laboratorios y empezaremos a realizar identificaciones cotidianas. Va a darnos un elemento adicional de investigación. Muestras semejantes y así pues debían de ser duplicados, pero sin tener la certeza de que esto fuese cierto. Lo que es preocupante es que la base de datos se le dio a 2 científicos de la Universidad de Yale. Estos científicos tenían que localizar muestras gemelas en la base de datos del FBI. Y claro, no encontraron ninguna. Y lo más preocupante es que publicaran sus resultados en el Journal Science, que es la más prestigiosa revista de los Estados Unidos. Algunos dirían del mundo entero. Y ellos dijeron que debido a que no había semejanzas en la base de datos del FBI, no tenían ninguna prueba concreta sobre la utilidad del ADN. Una entrevista al FBI y ellos nos la denegaron. Es una historia porque la información que fue dada como buena por la comunidad se basaba en unas premisas falsas, que no se daban coincidencias en los bancos de datos del ADN. Y esas premisas falsas han creado en cualquier persona que pueda formar parte de un jurado la creencia de que el ADN... Quizás sea una historia prólica, pero hasta ahora no parece que el FBI lo haya considerado. En el transcurso de los últimos meses, en Unido se ha detectado un error similar en el banco de datos de la Policía Metropolitana. Esta vez se introdujeron 132 fichas sobre la base de que eran duplicados. El banco de datos metropolitano está en proceso de fusión con el nacional. Así que le pedimos su opinión a David Werrett. Lamentablemente, tal y como yo lo veo, algunas muestras se incorporaron 2 veces, con lo que había algunos duplicados en el banco de datos. Es un poco preocupante que ocurran casos así, ¿no? Es el tipo de cosas que nunca deberían ocurrir. Los errores del FBI y de la Policía Metropolitana no son las únicas razones para creer que las coincidencias podrían resultar entre la población más frecuentes de lo que suponemos. En una pequeña tribu sudamericana, los Caritiana, se ha detectado una coincidencia de 7 elementos en 2 individuos. La posibilidad de que tal coincidencia sea casual sería la de 1 entre 33 millones. De hecho, dicha coincidencia fue detectada en 54 personas. Todo el mundo estaba volviendo a los Caritiana, que no son una tribu, sino una familia. Pero incluso si buscas en Gran Bretaña, encuentras una pequeña familia de media docena de componentes, con esa rara excepción que invalida la regla general. Bien, podría ser y podría no ser. Aún no se ha realizado la investigación. Pero si incluso aceptamos las estimaciones del Home Office de que la posibilidad de una coincidencia casual en el Banco de Datos Nacional es de 1 entre 40 millones, aún podría darse el caso. Pues una vez que tu ADN ingresa en él, es analizado rutinariamente contra todas las muestras, y estas a veces alcanzan las decenas de millares. Con 1 millón de personas introducidas en el sistema, aún se producirían cientos de coincidencias fortuitas, y si el subdirector Don Dobston lograra realizar su sueño, el banco de datos pronto sería ampliado. Yo no veo motivo, y he hablado con gente de todos los estados, que nos impida obtener una muestra del ADN de todos los niños que nazcan en el país. Y ahora más pruebas de que la coincidencia casual puede llegar a ser mucho más frecuente de todo lo que nos pudiéramos haber imaginado. Analizando las muestras de 35 personas de la remota tribu amazónica de los Uri y comparándolas con otras muestras de una población mexicana a casi 4.000 kilómetros de allí, Larry Muller, un especialista en genética poblacional de la Universidad de California, encontró una banda de 12 coincidencias en 6 pruebas diferentes. Estaba realmente sorprendido. En muchos años de investigación, nunca había visto ninguna semejanza con más de 2 o 3 marcas genéticas. Así que ahora, cuando compruebo que hay personas que coinciden en 6 o en 7, me parece absolutamente imposible. Es algo verdaderamente asombroso.
Con los métodos tradicionales de investigación, llegábamos a la conclusión de que 1 de cada 96 millones de personas tenía esta curiosa semejanza. Pero en la actualidad, con las nuevas bases de datos de que disponemos, 1 de cada 37 acaba teniendo este particular perfil. Esto quiere decir que se pueden cometer errores en la identificación de una persona a través de las muestras. Estamos a 60 millas al este de Waco, en el corazón de Texas. En la pequeña población de Tick, la ley descansa sobre los hombros del sheriff Sessions. Llevo 31 años como sheriff del condado de Friston. Mi padre fue sheriff aquí durante 20 años. Mi bisabuelo fue sheriff y fue asesinado por forajidos en 1872. Mi tatarabuelo fue el sheriff del condado de Liston en la década de 1860. Así que usted conocerá bien estos parajes. Sí, señor. Me los he recorrido bien. Tick es una ciudad ferroviaria que fue fundada cuando se construyó el ferrocarril. En sus tiempos fue una ciudad muy avanzada, activa y empresarial. En los últimos años se ha deteriorado mucho. Nuestro condado es básicamente rural. No hay otras comodidades que el tendido eléctrico. No hay ni alcantarillado ni red de aguas públicas al oeste de Tick. Es una comunidad pequeña. Waco es la ciudad más cercana. Mucha gente lleva viviendo aquí durante generaciones. Sus padres vivieron aquí y ellos siguen aquí, trabajando para las diferentes secciones del ferrocarril. En abril de 1988, la oficina del sheriff de Fairfield recibió una llamada telefónica informándoles de que una anciana señora había sido encontrada muerta en una pequeña zona rural situada al oeste de Tick, llamada Farney Richardson. Yo mismo, el jefe de policía y el fiscal del condado, Bob Gagg, acudimos al lugar. No era una visión agradable, por supuesto, pero el cuerpo no estaba descompuesto. Solo había estado allí entre 12 a 14 horas. Había mucha sangre. David Hicks fue condenado a muerte por inyección letal por la violación y asesinato de esta anciana abuela de 87 años. Ha permanecido 6 años en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville. Probablemente le queden pocos meses de vida. Es injusto, ¿sabe usted? Al final he logrado superar la tristeza y el dolor. No sé. Es difícil de explicar. Solo sé que necesito ayuda. Y nunca voy a confesarme autor de un crimen que no cometí. Eso es lo que ellos querían que hiciera. Me arrojaron a la prisión y me golpearon en su intento de conseguir que confesara. No voy a confesarme autor de este crimen. Ella tenía un nieto que había tenido muchos problemas y que tenía un largo historial delictivo. Por supuesto, se convirtió de inmediato en sospechoso. Yo sabía que iba a ser acusado de este crimen. Incluso antes de que lo hicieran oficialmente, yo ya había sido acusado. La policía cogió todas mis ropas, mi coche, se hizo con cualquier propiedad mía y no encontraron nada. Y no van a encontrar nada a menos que ellos mismos lo pongan allí. No van a encontrar nada mío porque yo no cometí ese crimen, pero me querían a mí. Querían a David Hicks. El caso se basaba en la prueba del ADN, ya que no había otra que relacionara a Hicks con el caso. En el juicio se dijo que había una banda de 5 coincidencias entre el ADN de Hicks y el obtenido en la escena del crimen. Yo no soy un experto en ADN, ¿sabe usted? No sé. Lo único que puedo decir es que yo no la violé. Yo no le hice eso a mi abuela. Así que... no sé.
Tan solo puedo decir la verdad. Es todo lo que puedo hacer. Y sabe usted, que me crean o no es problema suyo. ¿Y cuál es la verdad? Yo no maté a mi abuela. La acusación aseguró que las probabilidades de una coincidencia casual eran de 1 entre 96 millones. Pero podría ser que, como con los Uri y los Maya, las probabilidades de una coincidencia casual fuesen mucho más altas. Con total rotundidad, sí. Hay dos razones fundamentales para explicar esta afirmación. La primera es el método utilizado para calcular el número de probabilidades. Es un método que se ha quedado obsoleto y por lo tanto se pueden cometer graves errores. Y la segunda razón, y muy importante, es que el lugar donde se cometió el crimen es una ciudad pequeña y aislada. Y debido a la pequeña estructura familiar, hay muchas familias conectadas entre sí. En consecuencia, muchas personas tienen el mismo ADN. Así que le pedimos a Simon Ford que echara un vistazo a la supuesta coincidencia de este caso. Hay una llamativa similitud entre las bandas del ADN de David Hicks y las bandas del de su abuela. Son más parecidos de lo que uno podría esperar. Se compararon 5 o 6 de las bandas de David Hicks con las de su abuela. De algún modo nos sugieren que en esta comunidad cada individuo está más cercano al otro de lo que generalmente lo están las comunidades negras de Estados Unidos. En general, la coincidencia entre Hicks y las muestras de la escena del crimen se basaron en 6 bandas, pero 5 de estas pudieron deberse al ADN de su abuela que quedara en la escena del crimen. Así que el caso descansa sobre una banda apenas perceptible. No puede ser de su abuela y parece coincidir con la sexta de Hicks. Por supuesto, es posible que la banda no sea tal, que sea debida al modo concreto en que fue realizada la prueba. Un problema que la propia acusación admitió ocurre en cualquier prueba de la misma naturaleza debido a la adulteración bacteriológica. Mientras tanto, a David Hicks se le acaba el tiempo. Las autoridades del condado de Freestone me querían a mí. Y me cogieron. Me cogieron. No soy el primero. Así que... es una conspiración. Eso es lo que es. Una conspiración. Para conseguir matarme. Eso es lo que pienso. Y no estoy dispuesto a morir por ello. No estoy dispuesto a morir de este modo. Todo el mundo tiene que morir un día u otro, pero yo no quiero irme así en este lugar. No cabe duda de que el ADN es una herramienta valiosa en la lucha contra el crimen, pero no ofrece una certeza total. Y mientras crece el número de la gente muestreada en Cardiff y el banco de datos nacional aumenta de tamaño, ¿cuál es la probabilidad de que un inocente tenga un ADN que coincida con la muestra del crimen o se produzca un error porque hay una coincidencia casual entre la población? Basándonos en las pruebas realizadas por el Banco Nacional de Datos y los ratios de error del laboratorio, la posibilidad de que su ADN coincida con el de la muestra de un crimen son mucho mayores que las de que le toque la lotería. Y su libertad podría depender de ello. Para David Hicks, su vida ya depende de ello. La próxima vez podría ser usted. Ascending numerical order. Number 1, number 8, number 25, number 30, number 35, number 45, and the bonus this week, 15.